sobre ese libro y sobre esa experiencia es que yo estaba en presencia de un modelo como el del Hospital El Cruce de alta gerencia, con un conjunto de instrumentos que habían diseñado el colectivo que había construido ese hospital desde el inicio. Esos instrumentos uno después los buscaba en la bibliografía, en las experiencias, y resulta que en ese hospital, en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, estaban presentes un montón de ejemplos que son los ejemplos de la bibliografía, son los ejemplos que se valoran en el mundo. Si había un lindo ejemplo en Francia, yo decía, esto se parece a lo que hicieron estos tipos en el Hospital El Cruce, es decir, alta gerencia, modelo de vanguardia, pero al mismo tiempo con el objetivo de los sectores populares, con una adhesión al territorio, con un vínculo con la política, vinculado a un modelo de desarrollo nacional. Nosotros teníamos que profundizar en esos instrumentos, en esas herramientas, y teníamos que entenderlas en serio para redoblar la apuesta y poderla generalizar, no solo al Hospital El Cruce, que fue una experiencia, y después estaban hasta el 2015 generándose nuevas, y sabíamos que íbamos a volver a gobernar y que teníamos que meternos más de lleno, conocer más instrumentos, más experiencias y entenderlas honestamente, profundamente, ¿no? Significa ver bibliografía, discutir con actores de los otros países, conocer, leer los papers a favor y en contra, y ya no de grandes estrategias generales, sino meternos en la micro, en el instrumento chiquito, en entender cómo funcionan, entender los problemas que tuvieron otros países, siempre naturalmente entendiendo que estamos evaluando, en este caso, 6 países desarrollados y 4 países subdesarrollados, y que nosotros somos un país subdesarrollado con problemas estructurales, con problemas graves, no para copiar, sino para que cuando nos tocase volver a gobernar, a compartir un proyecto de desarrollo nacional, podamos estar todavía mejor preparados en esa síntesis entre experiencia práctica, que es la de todos los días, y todo lo que se debate a nivel mundial, que es mucho, es muy rico, y que nosotros no nos podemos dar el lujo de ir probando sin tener todo ese background, digamos, para emprender ese camino. Esa fue un poco la idea general del libro. Cómo fue la idea original no me la acuerdo, porque de esto ya pasaron 6 años. Pasó mucho tiempo, trabajamos mucho con un equipo de colaboradores de la maestría que yo dirijo, viendo paper por paper, resumiendo, haciendo fichas, viendo ventajas y desventajas. Salió un informe de investigación que está citado en el libro, y después nos pusimos a redactar el libro a modo de síntesis de todo ese trabajo. Bueno, y Arnaldo, ¿qué es lo que querías transmitir principalmente al hacer este libro? ¿Y qué es lo que más te conmovió en cuanto a sus resultados? Bueno, sumando a lo que plantea Patricio, creo, siempre hablamos con Patricio, que este tendría que haber sido el primer libro, ¿no? Generalmente las cosas ocurren así, o sea, nosotros desde la experiencia de estar en la gestión de un hospital, en un territorio concreto, compartiendo con actores políticos, con actores sociales, con el primer nivel de atención, con los hospitales de segundo nivel. De toda esa experiencia, nosotros empezamos a ver la necesidad de conceptualizar algunas de las cosas que estaban surgiendo, que estaban haciendo, y nos metimos de lleno en las redes. De hecho, después avanzamos mucho trabajando en un programa en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en uno de los programas de investigación, un programa dedicado a las redes y servicios de salud. Y en ese programa, bueno, intentamos también estudiar qué estaba pasando y ver qué significaban las redes. Y fuimos evolucionando nosotros también en el concepto, o sea, partimos de una idea que era muy institucional de las redes, o sea, pensando en las redes desde el punto de vista de las derivaciones, de los acuerdos institucionales,
y fuimos mirando una idea más cercana a lo que son las relaciones sociales, las relaciones entre las personas fundamentalmente, porque las redes las conformamos personas. Y bueno, y empezamos a ver la bibliografía, y una de las cosas que nos llamó la atención, estoy hablando del último capítulo del libro, termina el libro hablando de redes, pero en realidad es el origen, ¿no?, de nuestras preguntas. Nos llamó la atención que la bibliografía se divide prácticamente en dos grupos, ¿no? Por un grupo, por un lado, quienes la consideran más desde el punto de vista de los acuerdos institucionales, pensando fundamentalmente en la integración y la coordinación del sistema de salud, fundamentalmente con mucha fuerza en los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos, salvo el caso de Costa Rica y Cuba, en general somos sistemas de salud muy fragmentados y muy segmentados. La Argentina es un caso casi extremo, y allí toma mucha fuerza, o aquí toma mucha fuerza, este concepto de redes para tratar de combatir esa fragmentación, esa segmentación. Bueno, y allí vimos que hay toda una línea que va en ese sentido que recién decía, pero hay otra línea que aparece con mucha fuerza en Latinoamérica, que es la de las relaciones sociales, ¿no? Aquí, bueno, está Mario Robre, por ejemplo, que es uno de los de quienes propicia esa línea, bueno, el Meidafilo, basado en nuevos paradigmas de la ciencia, por ejemplo, el paradigma de la complejidad. Y bueno, empezamos a ver qué ocurría en otros países, nos sorprendimos muchísimo, fue un descubrimiento para nosotros que, bueno, lo sospechábamos, pero no para todos es lo mismo las redes, y varía de acuerdo a la geografía, de un país a otro. Empezamos a ver y aclarar esto de que Latinoamérica es un caso bien particular, y después digamos, fuimos llegando a esta idea de las redes como una propuesta política, partiendo desde un precepto ético, podríamos decir desde la bioética y de la bioética política, y que significa fundamentalmente ver no solamente los acuerdos sociales que se tienen que dar en un territorio determinado, porque las redes significan territorio, significa territorializar la salud, sino también entra en discusión la cuestión del poder, es decir, es necesario empoderar nuevos actores sociales, es necesario también que se den alianzas en función de lograr resultados distintos en la salud. Y, digamos, para interesarlos en la lectura del libro, algo que quizás no está tan dicho en el libro, pero hay como un hilo de continuidad, o sea, uno va de lo micro a lo macro, es decir, uno puede entender cómo es la atención centrada en las personas, que está con el título de Atención centrada en el paciente en el libro, pero porque así lo describe la bibliografía a nivel internacional, pero en realidad para nosotros es en las personas, y cómo esto está vinculado, esta preocupación que existe a nivel mundial, está vinculado a la necesidad de trabajar con un equipo interprofesional. Es decir, no puede haber atención centrada en las personas si no hay trabajo en equipo, no jerárquico, planteamos en el libro, porque aparece en todos los sistemas el problema de la jerarquía del médico. Y no hay que negarlo, porque aparece así, y lo dicen muchísimos autores. Y bueno, después se va viendo la respuesta que se va dando en los distintos países, pero podríamos decir que prácticamente ese trabajo en equipo también es el que, esa cultura, esa nueva cultura, es la que posibilita un trabajo de red, ¿no?, como el que estamos proponiendo. Y bueno, a mí particularmente, a Patricio no tanto, porque tenemos diferencias también con respecto a los autores, y entiendo la diferencia que tiene él, pero a mí particularmente hay un autor catalán, Ramon Ubieto, que me impactó mucho. Él plantea que las redes son parte del tratamiento, que las redes son un acuerdo interprofesional en un territorio dado, pero hay una definición que él da que a mí me encanta y define muchas cosas. Dice: las redes son una conversación regular de personas que tienen un problema común en un territorio determinado. Entonces, esto da paso a la idea que lo que tenemos que promover en el sistema de salud es mayor vinculación entre los actores, alianzas, trabajo en función de vacíos de saber que existen cuando afrontamos los problemas complejos de salud,
que hoy debemos afrontar, por ejemplo, la cronicidad compleja en un territorio dado, y que para esos vacíos de poder, de saber, se necesita acuerdo entre actores concretos y poder lograr el conocimiento necesario, y en estos vemos una cercanía muy grande, por ejemplo, a autores como Peter Senge, que plantean las organizaciones inteligentes, ¿no? Con la idea esta de las organizaciones que aprenden, con la idea de el pensamiento sistémico y con la idea de lograr trabajos en equipo. Para el ciudadano o para las personas, no estamos diciendo pacientes, ¿cuáles serían las ventajas, los beneficios de que haya más redes de salud en el país o que estén mejor organizadas? Bueno, resolver su vida concreta de todos los días. Por ejemplo, que el ciudadano no tenga que hacer colas desmesuradas desde horas tempranas en la mañana. Por supuesto que nosotros también abordamos la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, también abordamos aspectos organizativos que hacen a la gestión de pacientes, por ejemplo, para que no existan las colas, pero las redes claramente ponen en el centro a las personas y estos acuerdos están dados en función de las necesidades, de los problemas que tienen las personas y los colectivos que están en un territorio. Que, por ejemplo, y para ser muy concreto, cuando un paciente necesita ser derivado desde un centro, de un servicio de salud, a otro que lo estén esperando, con un día, un horario concreto, que lo esté esperando una persona, que sepa quién es, y que se cumpla con los tiempos, con la puntualidad, que las personas no tengan que trabajar más de la cuenta, o sea, que no tengan que trabajar de paciente, que no tengan que ir a buscar resultados, pasarse todo el día en el hospital, dar vueltas para ver quién lo atiende, que existe una preocupación del equipo por el problema que tiene esa persona, que permita generar diálogos en función de sus necesidades y que no esté dando vueltas en un sistema de derivación. Ramón Ubieto, por ejemplo, separa muy bien los sistemas de derivación de las redes. Dice, las redes no son sistemas de derivación, porque los sistemas de derivación no aseguran que los pacientes queden al margen. Es decir, las redes son parte del tratamiento. Nosotros invertimos muchísimos recursos en medicamentos, en equipos muy costosos, pero invertimos muy poco en generar diálogos, espacios de acuerdo para trabajar, y esos espacios y esos diálogos son parte del tratamiento de las personas. En una parte, creo que es la segunda parte del libro, ustedes hablan tanto de la investigación para producir nuevos tratamientos y también sobre el acceso a los medicamentos. ¿Qué vieron como algo significativo en la comparación que hicieron entre países desarrollados y países de América Latina? En principio hablamos en el libro de un problema común. Es decir, uno cuando piensa en los sistemas de salud, el dato de las políticas respecto al medicamento es clave, es un elemento ordenador de los sistemas de salud. O sea, uno no lo puede pasar por alto. Uno no puede describir un sistema de salud o comparar países sin tener en cuenta este aspecto que es central. No es el único, pero es un aspecto central. A los países les preocupa mucho el precio del medicamento, el crecimiento de los medicamentos de alto costo. Por ejemplo, los medicamentos biológicos se duplicaron desde el 2003 al 2013. Hoy representan el 28% del mercado. Prácticamente de biotecnología, de las 10 principales empresas, 7 son de capitales estadounidenses. Es decir, ahí tenemos un problema grave que es actual, es de hoy. Es decir, estos son los debates que hoy existen en nuestro sistema de salud. Medicamentos biológicos muy caros, que los sistemas de financiamiento no los pueden afrontar. Obras sociales que están al borde de la quiebra, ¿no? Porque tienen 2, 3 personas con un problema de salud determinado y
tienen que recurrir a este tipo de medicamentos. Bueno, ¿qué están haciendo los países? Esto nos preocupó estudiarlo. Y el capítulo se llama La nueva institucionalidad en las políticas de medicamentos. Esta nueva institucionalidad está centrada y precisamente está ligada a mejorar el acceso al medicamento, pero también en equilibrar, ¿no?, los distintos componentes del sistema de salud, porque el miedo de los países es que el precio del medicamento en la puja distributiva digamos, vaya en detrimento de otros sectores. Entonces, bueno, hay distintas políticas, las menciono rápidamente, pero conocidas por todos. Por ejemplo, la política de genéricos. Bueno, nosotros tenemos aquí a Ginés, que inició esta política aquí en nuestro país. En un momento llegó a ser importante. Hoy la Argentina está en menos del 10% de genéricos. No están superando otros países latinoamericanos. Chile, Brasil está en el 21% aproximadamente de genéricos. Pero, por ejemplo, Reino Unido tiene 84%. De medicamentos genéricos. Exacto, del volumen. 70% Francia, es decir, es una política central en todos los países. Y respecto al del alto costo, si bien los biosimilares son muy bajos, menos del 0,4% en los países desarrollados, en los países subdesarrollados ya están alrededor del 12% aproximadamente, y creemos que esa es la ventana que tenemos, es decir, la investigación tiene la investigación biomédica en nuestro país o países como el nuestro tienen una gran posibilidad de trabajar con copias creativas y trabajar en los biosimilares. O sea, esto es digamos, a futuro, uno de las medidas, una de las decisiones políticas que nos puede llevar a controlar un poco más los problemas que podemos tener en este mercado, que van a ser crecientes y cada vez van a presionar más en nuestro sistema de salud. Bueno, y después están otras medidas, producción pública de medicamentos, la receta electrónica, que ha sido muy importante en algunos países, discute mucho la bibliografía respecto a la eficacia de esta medida. Después están el control de precios, ¿no? El control de precios y la negociación, es decir, estados fuertes que negocian el valor de los medicamentos. Y por supuesto están también los análisis de costo-eficacia a través de lo que se conoce como agencias de evaluación de tecnología, que son necesarias, pero hay mucho debate en todo el mundo alrededor de esto. Nosotros pensamos que tienen que tener un componente estatal fundamentalmente, porque tienen que ser independientes, donde tienen que participar las universidades y bueno, tienen que tener una impronta científica muy importante. Bueno, es decir, hay países que tienen sistemas de salud únicos, integrados, que obviamente les es más fácil esta negociación con la industria, que no es una negociación que uno gana y que uno pierda, digamos, tiene que ser una negociación franca, sincera, en cuanto a las posibilidades que tiene cada país y las posibilidades de abordar y afrontar este problema. Pero desde una estructura centralizada es mucho más fácil, por ejemplo el NHS del Reino Unido, pero en países como el nuestro, donde hay tantos fragmentos que negocian por separado, obviamente es una dificultad que hay que ver, que hay que abordar, y obviamente muchas veces esto se maneja vía amparos judiciales, etcétera, etcétera, y en el momento de negociar ya es una situación que es casi incontrolable y está muchísima gente afectada, como lo que nos está pasando hoy en día, que no es de ahora y se termina, sino que sabemos que cada vez va a ser una presión cada vez mayor. Perdón, no me quiero olvidar de la provisión, una preocupación en los países subdesarrollados como el nuestro y de lo que nosotros denominamos la tradición sanitarista. Obviamente está la preocupación por la cobertura pública de los sectores más vulnerables, ¿no? Eso claramente, tenemos también acá una persona que inició una política a través del programa Remediar, y que por supuesto que eso es un elemento primordial para el acceso, y bajar
el costo de bolsillo, ¿no? El elemento privado. Por ejemplo, el Reino Unido tiene aproximadamente, creo, 30 y pico de gasto en medicamento, pero un 70% de ese gasto es público, ¿no? Los países latinoamericanos subdesarrollados tienen un alto porcentaje que es del bolsillo de la persona. Creo que estamos viendo hoy en día con los copagos las dificultades de acceso que tienen los ciudadanos al medicamento. Patricio, no sé si querés agregar algo. Bueno, Rocío, quería pedirte unas palabras después de verla. Por permitirme estar en este momento tan importante. Gracias, Patricio. Bueno, gracias a Inés y bueno, a Vanessa también. La verdad que para nosotros, leí el libro y la verdad que para nuestro sistema de salud, primero tengo que decir que me parece que es un acto de generosidad escribir un libro, es un acto de solidaridad, más en estos momentos donde lo que más necesitamos nosotros son herramientas para poder gobernar en estos tiempos. Nosotros, escuché una pregunta que vos hiciste de qué era la red para el paciente. Yo te puedo decir qué es la red para el sistema de salud de Santa Cruz. La red es todo para nosotros en momentos donde el recurso humano a nivel país, hoy las especialidades faltan, donde realmente nosotros tenemos una provincia muy extensa, entonces necesitamos de esa unión, digamos, para que este sistema no sea fragmentado. Así que el enfoque de la red, digamos, de trabajar un sistema, digamos, de salud en red para nosotros es todo, porque es el acceso al paciente, es la atención centralizada en el paciente y por sobre todas las cosas también habla de solidaridad, porque tiene que ver con la solidaridad del profesional de poder venir, digamos, a la localidad, a las distintas localidades, el poder girar en la provincia en extensiones de 300, 400, 700 kilómetros, donde en vez de que 100 pacientes se movilicen a donde está el único especialista, si el profesional se moviliza, la verdad que es muchísimo más centrado en ese paciente. Así que nosotros venimos trabajando, por suerte logramos que todos los directores están haciendo la diplomatura en redes, así que claramente es el enfoque y la mirada que creo que es la que nos va a servir en las distintas provincias. Y me parece que si tiene ese estado presente, ese estado relacionado entre lo público, lo privado y todos los actores de la salud, se sinergia ese sistema y si a su vez tiene un Estado nacional fuerte, yo creo que es ese modelo que nosotros queremos, que es el Estado presente con inversión, digamos, con producción, con consumo interno y me parece que es lo que nosotros estamos buscando para poder lograr ese Estado que estamos necesitando, sobre todo porque, por ejemplo, nosotros hablábamos la otra vez de la tecnología y la comunicación. Las provincias en todos estos años han hecho lo que han podido, de acuerdo a los recursos que hemos tenido, y en el caso de la historia clínica digital, cada uno tiene avances distintos, con equipos distintos, con sistemas distintos, entonces va a ser un gran desafío el poder complementar todos esos sistemas, y eso que se llama la red. Nosotros vamos a tener que generar esa red en ese sentido, porque la verdad que las provincias, yo escuchaba también lo del remediar, o sea, cómo el remediar para las provincias no es solamente una cuestión de acceso, sino que también en los presupuestos, el volumen de compra es completamente distinto si lo compra el gobierno nacional a si lo tiene que ir a comprar el volumen de compra a la provincia. Así que tiene que ver con un montón de cosas, los genéricos, y me parece que el enfoque de la red para la provincia es todo. Realmente el poder relacionar cada uno de los puntos geográficos de nuestra provincia tan extensa, tan compleja, con rutas intransitables, con realmente una complejidad de tener que viajar 3.000 kilómetros. Nosotros no queremos más un modelo derivador, queremos un modelo donde esté centrado en ese paciente, que no tenga que tener ese desarraigo con su familia ante determinadas enfermedades. Por eso apostamos a la mirada de Arnaldo y la verdad que ha sido muy alentador para nosotros el poder tener estas herramientas y el poder llevarlas a la provincia. Y bueno, ni hablar si hay como vos dijiste, un proyecto político que lo va a llevar a cabo, así que realmente
me pareció espectacular. Y para cerrar, porque me parece que esto es, los protagonistas son ellos, claramente creo que la red es intuitiva, la red está en nosotros, la red es teoría y es práctica, y estamos intentando descubrirla en cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Armando. Mencionaron varias veces el rol del Estado y también el derecho a la salud. ¿Cómo garantizar este derecho a la salud para todos los ciudadanos? Tiene que ver también con la cuestión del financiamiento. Cuando ustedes hicieron este relevamiento sobre los distintos sistemas de salud y esta comparación de distintos países, ¿qué vieron de significativo? ¿Cómo han resuelto otros países y lo han resuelto de alguna manera positiva, como que han tenido buenos resultados? Porque, digamos, el tema del financiamiento es un problema mundial, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Una pregunta, ¿cuándo vienen los saludos? Está mi mamá, mi hermano Mariano, mi mujer Luisa, mis hijos. Que soy periodista, yo solo pregunto. Está mi compañera, amiga Silvina Batakis, que tanto me apoya siempre en mis actividades. Menos conocida, que es Silvia Pieri, que me refugió estos años de dificultades laborales. Bueno, creo que más o menos era eso. No, obviamente el libro por ahí acá se plantea de una manera simple, tratando de entusiasmar la lectura, pero obviamente, como bien lo planteó Rocío recién, aborda una problemática súper compleja. Y el problema central, y eso es lo que además a mí me tiene en la economía de la salud, al menos coyunturalmente, es que el problema es el desarrollo. Hay una cosa básica que es entender que si el esfuerzo se hace en relación al PBI, y nosotros en el 2015 andábamos por el 9,5, y los países europeos están en el 9,5, 10, 11, pero resulta que el PBI per cápita de ellos es 5 veces el nuestro, y es decir, nosotros estamos sacando la inversión en salud de una torta, y nuestra torta es una torta históricamente pequeña, porque somos un país subdesarrollado. O sea, nada de lo que estamos discutiendo acá lo vamos a discutir fuera de lo que no sea un modelo de desarrollo nacional inclusivo, basado en el consumo, con un impulso fiscal. Es decir, no podemos plantear un sistema de salud como el que nosotros queremos, con toda esta micro de sueños, si no estamos en presencia de un modelo completamente distinto al de estos 4 años. Ustedes piensan simplemente... Lo digo tecnocráticamente, es decir, no se sostiene. Arnaldo lo planteó en relación al aumento de los costos de la salud. Yo quiero decir que nosotros dejamos con todo el esfuerzo un gasto en salud per cápita de $800 contra un promedio europeo de 5.500. ¿Se entiende? O sea, los países que están peor en términos de inversión en salud de Europa, de los países que analizamos nosotros, que son España e Italia, están en $3.500. Nosotros en estos momentos estamos en $350, $400, ¿se entiende? O sea que quiero decir que este es el presupuesto del libro, y lo planteamos en un debate con lo que llamamos el neoinstitucionalismo, que otros llaman neoliberalismo, contra una versión de un modelo de desarrollo nacional que tiene en la cabeza el problema estructural del desarrollo. En el sistema de salud, en los debates de salud, es más lógico, es más normal hablar de medicina profesional, medicina industrial o médico hegemónico versus sanitarismo. La contracara económica de ese debate es neoliberalismo contra estructuralismo, porque son las dos partes del asunto, y la verdad que el libro está dividido en esas dos partes.
La primera parte aborda la cuestión más económica y la segunda parte más alrededor del problema del debate de medicina, salud industrial versus sanitarismo. Y en el sanitarismo también discriminamos, porque una cosa es la OPS con un sanitarismo blando, digamos, contra los modelos, y acá está Rovere, de lo que nosotros llamamos un sanitarismo crítico. Y además hay que agregar que todos los elementos que se discuten en un sistema de salud están asociados necesariamente al financiamiento, aseguramiento, copagos, descentralización. Todo cambia país por país en relación al ajuste. Y les puedo dar un ejemplo simple. España e Italia fueron a copagos altos. Hay excepciones, pero el nivel de copagos en estos dos países es alto. Y son los dos países que tienen más problemas fiscales entre los que nosotros estudiamos. Chile o Colombia, modelos desregulados, abiertos, con grandes problemas sociales, incluso con indicadores peores que los de Argentina históricamente, incluso hasta hoy, aunque ahora nos hemos acercado mucho. Es decir, que el modelo teórico, cuando uno lo lee, incluso en los organismos internacionales, lo va a encontrar con todos los aditamentos que nosotros queremos. Estos otros instrumentos que estamos mencionando, que nosotros analizamos pro y contras, están fuertemente determinados por esto. Por ejemplo, autonomía hospitalaria, que todo el mundo habla. El cruce tiene una suerte de autonomía hospitalaria, pero esa autonomía hospitalaria le sirvió en el gobierno anterior para desarrollarse, y en el gobierno anterior y en el gobierno actual es una trampa que puede generar desfinanciamiento. O sea, la misma autonomía no es un instrumento que de por sí es bueno o es malo, sino que tiene que ver en el modelo en el que nosotros estamos hablando. Ni que hablar, la autonomía de los hospitales en Cataluña son una maravilla, pero con un gasto per cápita muy superior incluso al del promedio europeo. Y si después vamos al modelo colombiano, en el modelo colombiano la autonomía fue un desastre absoluto que generó rescates por parte del Estado, porque la autonomía, que parecía algo que generaba inversiones, que iba a generar profesionalización, etcétera, etcétera, terminaron que el 75% de los hospitales terminaron en quiebra, y el Estado tuvo que ir al salvataje de inversores privados que se habían metido en un negocio en el que la cosa no funcionó. Quiero decir, nosotros tocamos en la primera parte del libro todos estos instrumentos que tienen que ver con la gestión del sistema de salud, pero con el preconcepto, con el supuesto de que tenemos que trabajarlos en un modelo diferente. Más o menos eso creo que es el problema del financiamiento en el libro, que es un tema complejo. Gracias. Muchas gracias. Arnaldo, es tu turno de tus agradecimientos. Voy a agradecer yo, por supuesto, a mi familia, mi esposa, bueno, su hijo Fercio y mis hijos, con quienes comparto el territorio y el trabajo cotidiano, con Ernesto, con Julio, con Andrés, los compañeros de la universidad, no docentes, estudiantes, también compañeros de la política en Florencio Varela, y los compañeros del Foro Popular de Salud, nuestra agrupación sanitaria. Los quiero saludar muy especialmente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos. Perdón. Me mata Victoria, que no la había visto. Ah, bueno, está muy bien. Victoria Tolosa Paz, amiga. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Ginés. Es un honor presentarlo y bueno, y lo vamos a escuchar. Ginés hizo el prólogo del libro, así que leen el libro, también van a leer a Ginés. Cuando entré acá yo creía que venía a presentar un libro, pero la verdad tengo la sensación que vine a dos rockstar acá con toda la convocatoria y
es impresionante la gente que hay de todos lados, de distintos sectores. Muy federal todo esto. Muy federal y muy importante la combinación, pues la combinación es técnico-político, que yo creo que representa perfectamente a la historia de los autores, que han tenido siempre un sustento técnico en su compromiso político y han actuado usando la técnica justamente para tratar de mejorar la política. Eso me parece importantísimo. Creo que, bueno, el libro, lo puse en el prólogo, es un libro necesario. Yo diría que además necesario se nota que ha tenido un gran éxito en el sentido que es un libro oportuno. Yo en realidad, cuando me dijeron que hiciera el prólogo, que además como todos los prólogos me dijeron, ya está todo listo, hacerlo rápido, dije, che, pero ustedes demoraron 6 años en hacer el libro y yo lo tengo que hacer en 4 días, el prólogo y leerlo además. Bueno, pero me doy cuenta que realmente, aunque no lo han hecho por voluntad, porque creían haberlo terminado antes, la verdad cayó justo en el sentido que hay una desesperación de todos nosotros por el abismo que está la salud hoy en la Argentina, y en realidad también me parece que la respuesta, no solo por el afecto y por el prestigio de los autores, sino la respuesta de todos nosotros, de todos ustedes, tiene que ver con esta avidez de ver cómo resolvemos juntos este y otros problemas de la Argentina. Me parece que ese es el sentido profundo de esta extraordinaria convocatoria, y me gusta mucho que sea así porque creo que todo lo que viene va a ser una suma de las muchas debilidades que vamos a tener cada uno, porque fortaleza acá mucho no tiene ninguno. Entonces el camino va a ser trabajar mucho y juntos. Con respecto al libro, bueno, lo dijeron, en la primera mitad en realidad es una mitad impresionante con respecto a la bibliografía, es una cosa que tiene el análisis de los países de una manera de bibliografía para un lado, para el otro. Yo, obviamente, uno se imagina que parte, conociéndolo como no conozco a Arnaldo, yo me imaginé que, si bien no lo conocía tanto a Patricio, me imaginé que esa parte de Patricio, lo primero que le dije hoy es, le pregunté, vos sos un obsesivo, ¿no? Le digo, sí, pues realmente el libro tiene una profundidad de esa búsqueda. Y la segunda parte, que en verdad es totalmente distinta, habla de alternativas de política, de alternativas de trabajar con el capital humano, con recursos humanos, con los equipos, con habilidades blandas, como trabajar en equipo, con redes, con una cosa muy importante que es lo que dijo Arnaldo, o sea, a ver si a lo mejor las redes son el mecanismo para resolver en territorio y en terreno un poco las muchas fragmentaciones y segmentaciones que tenemos desde la financiación hasta la prestación. Y bueno, vuelvo a decir, el libro me parece verdaderamente bien importante. Bueno, también habla de la tecnología, habla de los TICs, pero no se queda encantilado con el shock tecnológico, sino dice, bueno, la tecnología puede servir para soporte, para mejorar, pero nada reemplaza un poco a las personas, a nosotros. Nosotros somos un sistema que tiene personas y como tal tenemos que trabajar no solo con las personas a las cuales atendemos, sino con las personas que atienden a las personas. Y eso me parece que es una de las claves centrales. Por lo pronto, entonces le decía, un libro, como dije al principio, necesario, un libro oportuno, un libro que muestra también las ganas que tenemos todos de buscar formas, buscando conocimiento propio y conocimiento ajeno para sacar a la Argentina de la situación que está. Así que felicito fuertemente a ambos y les digo la próxima vez, por favor, denme más tiempo para ir por todo. Gracias. Una partecita del prólogo que a mí me llamó la atención, Ginés, es cuando dice, en particular en esta sección encuentro algunos temas que a veces se mencionan con particular ligereza. Por ejemplo, la cuestión de la atención centrada en el paciente, como ciertas herramientas participativas en el nivel institucional u otras que hacen a la comodidad del paciente. Eso me llamó la atención porque esto de la atención basada en el paciente lo dicen todos, pero ¿cuánto real hay en eso, no? Digo que además lo sugiere el libro, que esto hay que entrenarlo a la gente que trabaja dentro del sistema. No es solo un objetivo de cumplimiento, sino que además, tanto trabajar en equipos sin jerarquías, pero trabajar en equipos, trabajar todos juntos, como es también, como se llaman, las habilidades blandas, que están poco desarrolladas en la estructura educativa y que
a veces nosotros, un poquito deslumbrados por el impresionante Big Bang tecnológico que tiene hoy la salud y la biología, sobre todo en el conocimiento, nos olvidamos de transmitir, vuelvo a decir, las habilidades blandas, o sea, cómo trabajar en equipo, cómo utilizar, cómo hacer la comunicación correcta con los pacientes, en fin, por mucha tecnología que haya, siempre el vehículo de esa tecnología, siempre vamos a ser los que trabajamos en salud, y como tal es necesario también adecuarlo para que todo eso funcione mejor. Quise decir eso. No es tan fácil en 2 páginas decir mucho más, ¿no? Pero bueno. Gracias. Y como última reflexión para los autores, en algún momento, para varios momentos del libro, hablas de la atención primaria de la salud, que es como algún pendiente del sistema, o de cómo cambiar eso, cómo hacer que eso tenga más prioridad. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que hablar de redes, hablar de resolver el problema de la complejidad, de la cronicidad compleja y los grupos vulnerables, o hablar de sistema orientado a la atención primaria de la salud, es lo mismo. O sea, las redes ponen en el centro el primer nivel de atención, claramente. O sea, hay que buscar una centralidad distinta. Ahí está el gran desafío, es decir, cómo lograr estos atributos que describió en su momento Barbara Starfield, ¿no? del primer contacto, de la coordinación, la continuidad en la atención de las personas, y lograr una respuesta. Es decir, hoy los sistemas de salud, que no es un problema nuestro nada más de la Argentina, es un problema a nivel mundial, pero creo que en países fragmentados como el nuestro es doble problema, es como dice Rafael Bengoa, abordar problemas del siglo XXI con un chasis de hace 50 años. Es decir, nuestro sistema de salud está culturalmente organizado para atender el problema de lo agudo. Es decir, es reactivo, está centrado en la actuación médica, en los pacientes que son pasivos. Un sistema preparado, orientado a resolver la cronicidad compleja y los grupos vulnerables, es un sistema que tiene que estar centrado en el equipo. El paciente tiene que ser proactivo, requiere responsabilidad, requiere territorio. Bueno, sí, para lograr eso, obviamente hay que generar un entorno cultural distinto. Yo creo que ese es el gran desafío. Ese entorno cultural tiene que ver con favorecer el trabajo en equipo. Para esto es muy importante, hay un debate muy amplio en esto. Se plantea el tema de la formación de los médicos, mucho. Y de los enfermeros también. Y exactamente, es decir, lo que se conoce como el nuevo profesionalismo, es decir, una característica que tiene pensamiento en sistemas es la equifinalidad. O sea, se puede llegar a determinados resultados de distintas maneras. Si nosotros pensamos que vamos a llegar a un determinado resultado siempre de la misma manera y no llegamos, bueno, nos estamos equivocando, tenemos que buscar otra manera. ¿Qué están haciendo la mayoría de los países? Porque todos tienen el problema de que los médicos no quieren atención primaria, tienen problemas de coordinación. Por citar un ejemplo, el NHS tenía 60% de general practitioners hace 15, 20 años. Hoy tiene el 45% y importa médicos de España, de Europa del Este, de Pakistán, de la India y de otros países. Bueno, ¿qué respuesta se está dando? El nuevo profesionalismo. Un elemento que es clave es la nueva enfermería. Los enfermeras y enfermeros de práctica avanzada, por ejemplo, que se iniciaron en Estados Unidos, que adoptó Canadá, que se llaman gestores de caso en España.
enfermeros comunitarios para nosotros en Latinoamérica, enfermeras y enfermeros que no solamente tienen formación de grado, sino también posgrados, especialización, maestrías, doctorado, que cumplen un rol muy importante y cada vez más protagónico en el sistema de salud. Por ejemplo, hay estudios muy importantes que evalúan qué diferencia hay para el seguimiento de pacientes con patologías crónicas. Por ejemplo, un estudio de la Agencia de Calidad de Ontario, un metaanálisis de 60 estudios, estudia un grupo controlado exclusivamente por médicos y otro grupo controlado exclusivamente por enfermeros o enfermeras. ¿Cuáles son los resultados? Clínicamente iguales. Ahora, los grupos que están controlados por enfermeros tienen mayor adherencia al tratamiento, tienen mejores resultados en la educación de los pacientes. Bueno, esto es evidencia científica, ¿sí? Son muchos trabajos. ¿Qué pasa con la prescripción? Un problema en nuestro sistema de salud. El paciente, la persona con una patología crónica recorriendo los servicios de salud para que el médico le transcriba una receta. En las áreas de emergencia, las guardias. Bueno, por ejemplo, en muchos países desarrollados prescriben enfermeros. Y este tipo de prescripciones que dan continuidad a un tratamiento iniciado por un médico lo hacen enfermeros. En el Reino Unido está de moda hoy investigar a los prescriptores enfermeros. Los resultados son fantásticos, son seguros, son costo efectivos porque conocen el precio de los medicamentos. Esto ocurre también en Latinoamérica, en el sur, en Brasil, hay varios estados que lo están llevando adelante, aunque no encontramos muchas evaluaciones. Sí hay mucha evaluación en el Reino Unido, en España están apareciendo, es más controvertido el caso español. Un país, Nueva Zelanda, hizo toda una reforma de la atención primaria a través de un fuerte impulso a la enfermería. Bueno, estas son respuestas que nosotros también tenemos que buscar en lo que se conoce como el nuevo profesionalismo, los nuevos roles profesionales. ¿Cómo ves, Rocío, el tema este del cambio que implica para las jerarquías del modelo, digamos, de las jerarquías dentro del sistema de salud, este tema del rol de los enfermeros y otros integrantes del equipo de salud? Me parece que la verdad que en el libro lo explican muy bien, donde hay que establecer esas jerarquías y establecer nuevos vínculos entre el médico y el paciente, entre el médico y el médico, y a su vez el médico con el propio médico. Entonces, poder interpelarse a sí mismo cuál es el tratamiento, cuál es el seguimiento del paciente. Entonces, me parece que es algo muy innovador para tratar de generar esa sinergia a través de los TICs, de esas encuestas, de diferentes estrategias que se pueden utilizar para ver, digamos, cuál es el resultado y cuál es el seguimiento. Y me parece que en eso es donde, en esa horizontalidad que también, digamos, en el libro lo expresa, de poder generar esos equipos territoriales fuertes para optimizar la atención primaria de la salud, y a su vez, al conocer ese territorio, poder saber qué demanda tenés en ese territorio y que no saturar el segundo nivel de atención, no saturar los centros de mayor complejidad, porque al poder llegar antes con la promoción, con la prevención, el seguimiento de las enfermedades crónicas, me parece que esa es la clave. Por eso la atención primaria como central, por lo menos, digamos, lo que leí en el libro, es la atención primaria como central para optimizar el recurso, a su vez la calidad y a su vez el acceso a través del enfoque en redes. El acceso, porque a veces no tiene que ver solamente con que haya un paciente que no tenga, digamos, pertenezca a un grupo vulnerable, que no tenga una cobertura social, sino también que a veces, independientemente, en algunos lugares, por más obra social que tengas, no accedes a ese profesional, a esa especialidad. Por eso digo que realmente es algo muy importante ese enfoque en redes y esa jerarquización, no solamente, digamos, del médico con el médico, del médico con el paciente, y a su vez, digamos, la incorporación de digamos, todas las profesiones de la salud en esos equipos multidisciplinarios, porque eso es lo que va a ser realmente, no oferta, demanda, garantiza éxito, sino realmente centrar en el paciente para que realmente podamos lograr esa solidaridad, ese compromiso de cada uno de los actores dentro del sistema. Y Ginés, ¿cómo ve esta posibilidad de, porque digamos,
alguna manera, por más que hay muchos papers, muchos discursos a nivel mundial de esta cuestión de la posibilidad de que el equipo de salud no es solo el médico, como en general la gente piensa, bueno, si es un tema de salud anda el médico. Y bueno, ¿qué posible es cambiar esta mirada sobre la atención médica? Como que esto está implicando, primero, una mayor participación, un mayor involucramiento del mismo paciente, pero también de otros actores que tienen que ver con la salud. Y si bien ya hay mucha gente, o sea, hace poco estuve en Avellaneda y estaba un sociólogo hablando a personas sobre cuestiones de salud y me pareció muy interesante, una trabajadora social también, pero a veces no en todos los lugares, y más con la fragmentación del sistema de salud en la Argentina, es difícil hacer, me imagino, ese semejante cambio. Sí, pero hay que mirar por lo que está pasando. O sea, uno mira mucho el cambio tecnológico, el cambio, los conocimientos brutales que se están haciendo en la biología, pero en realidad hay otros cambios. Hay un cambio cultural fuerte y hay un cambio epidemiológico fuerte. Es decir, yo fui programado para curar, básicamente para curar enfermedades agudas. Y hoy en realidad la mayoría de lo que hay que hacer es cuidar enfermedades crónicas. Es absolutamente distinto una cosa a la otra. Y en ese sentido el equipo tiene que ser claramente pluriprofesional, no puede ser equipo médico. De hecho, bien lo decía recién Arnaldo, las experiencias muestran que los equipos de este tipo, multiprofesionales, funcionan mucho mejor. Eso además no es una novedad. En Argentina algunas provincias lo hacen. Cuando hicimos comunitarios, en la época nuestra, los comunitarios no eran solo médicos, y trabajaban en la atención primaria con distintas integraciones, distintas profesiones. En verdad el tema es, como siempre, cómo seguir las experiencias exitosas, como dije antes, cómo mirar lo que hicimos bien y cómo volver a renovar no solo el conocimiento, sino la mística vinculada con ese tipo de estrategias. Y eso, bueno, es un trabajo que naturalmente se hace con técnica, pero también se hace con política. Y eso es claramente lo que hoy tenemos un déficit serio. Por eso el libro marca un equilibrio muy bien cuando en la segunda parte habla de herramientas y muestra las distintas herramientas, pero también nunca deja de tratar y de enfatizar en el tema político vinculado con el liderazgo y con un proyecto que además sea global. ¿Los autores quieren agregar algo más? No, hay que comprar los libros nomás. No, un poco la invitación al libro es esa, ¿no? Lleno de ejemplos, lleno de alternativas, lleno de estrategias posibles, dialogando con todo lo que ya estamos haciendo en la Argentina, en el caso particular nuestro, más en la provincia de Buenos Aires. De todo esto estamos haciendo cosas. La realidad es difícil, diferenciar un poco el corto plazo, el largo plazo, darle un espacio a largo plazo a las reformas estructurales, a este tipo de elementos, y el libro como una referencia a eso, ¿no? A dialogar con experiencias posibles, con los pros y contras de esas experiencias. Estos ejemplos que dio Arnaldo, está lleno el libro, nos hemos preocupado todo el tiempo en absorber ese tipo de cuestiones. Los debates los tenemos bastante claros, tenemos todos una larga trayectoria, venimos trabajando, tenemos un cierto horizonte, vamos a seguir discutiendo, pero me parece que como invitación al libro es eso, ¿no? Buscar este tipo de herramientas como es en el título, que efectivamente son muchos ejemplos, muchas posibilidades que pueden en algún momento dialogar con lo que uno hace y servir en alguna situación, en alguna reforma. Eso, nada más. No es fácil hacer un libro, son muchos laburos, muchos años, muchas correcciones, uno se vuelve loco al final y hay un momento que tiene casi una relación enfermiza, que dice, bueno, basta porque si no me falta algo no lo puse, así que tiene que cortar, y seguramente eso es lo que le pasó a ustedes en estos largos años, así que felicitémoslo y ojalá que sigan haciendo aportes para cambiar. Bueno, gracias a todos y todas por tan bien escuchar, tan buen público, para ser tan buen público. Así que bueno, gracias.
Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.